Muy buenas tardes a todos y a todas o a todes, como se dice ahora. Hoy tenemos un invitado muy especial, Hugo Eguchi, un- una persona que descubrió este instrumento cuando era muy chico, este, y entonces lo descubrió a los 10 años, cuando se encontró con este instrumento llamado Sanshin. Para las que no saben, algo saben contar en japonés. Ichi, ni, san, shi, go. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ichi, ni, san. San es 3. San, shin quiere decir 3 cuerdas. Es un instrumento muy simple, pero muy antiguo, que viene de la China, y en este caso lo recibieron los de la isla de Okinawa, y después, muchos años después, pasó a la isla de Japón, ¿sí? Hugo Eguchi cuenta que lo descubrió cuando tenía 10 años y se topó con un instrumento pero hecho de lata, no de un parche como todos los instrumentos de cuerda, sino hecho con una lata. Y entonces a los 10 años tendría que ser un chico muy curioso, como se ve que lo fue y lo sigue siendo. Dice, empezó a desarmarlo para ver cómo armar otro similar, y a partir de desarmar el Sanshin familiar de lata, descubrió también muchos años después que su suegra tenía un Sanshin guardado original. Hace un rato Hugo me comentaba que todas las familias de Issei de primera generación vinieron con un Sanshin desde su lugar de origen, desde Okinawa, pero en general lo tenían guardado, no lo usaban. Entonces, Hugo comenzó a practicar, y él dice que no sabe música, pero dentro de las pedagogías musicales modernas, este, se valora mucho eso que llamamos formación de oído. La mayoría de los músicos populares se forman a través de la audición y repiten, mientras que los músicos académicos aprenden primero a leer y después a tocar. Y esa un método que la pedagogía actual, la pedagogía moderna, trata de erradicarla, porque Violeta Egaiza, que fue mi profesora de esta especialidad, pedagogía, ella dice que la música se debe aprender como el idioma materno. No se aprende leyendo primero, sino copiando, repitiendo, como aprende un niño a hablar el idioma materno, el idioma de sus padres, ¿sí? Entonces, y eso es una verdadera formación, porque les permite a uno dominar el instrumento y además poder tocar e improvisar de distintas maneras con ese instrumento. Por ejemplo, la vez pasada le escuchaba decir a Marta Argerich, la famosa pianista argentina que vive, bueno, no sé en dónde, qué lugar no sé si está en Alemania o en dónde. Ella decía que lo único que lamenta es no saber improvisar. ¿Y por qué no sabe improvisar? Simplemente porque aprendió la música solamente leyendo. Sabe leer muy bien y tocar excelente lo que le ponen delante, la partitura. Pero lo ideal dentro de la formación musical actual, sin pensar en ningún niño prodigio, es que aprenda de las dos maneras, y en especial primero tocando y después que aprendió a tocar, que aprendió a hablar con el instrumento, empezar a poder leer música. Entonces, en este caso no es lo más importante. Hay muchas culturas que no necesitan de la lectura.
Por ejemplo, en la música de la India tampoco aprenden la música leyendo, sino que es imitando, reproduciendo. Y muchos músicos populares también son así, tienen esa formación. Han aprendido a tocar copiando, viendo, escuchando, repitiendo, y después son excelentes, excelentes músicos, excelentes intérpretes. Así que en esta charla denominada Sanshin, el instrumento que nos trae Hugo Eguchi desde Okinawa, vamos a darle la bienvenida. Hugo, todo suyo el auditorio. Muchísimas gracias, Hiro. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer a AJA por permitirme participar de este ciclo de charlas sobre la cultura del Japón, ¿sí? Realmente muy interesante y de un gran nivel. Espero estar a la altura. Y agradecerles, y agradecer a Analia Tengan, que por intermedio de ella me conectó con AJA y que me den la oportunidad de difundir, aunque sea un poquito. Y aclaro, no soy un estudioso del tema, solo un profundo amante de la cultura de Okinawa, que en definitiva es la cultura de mis padres y de mis abuelos. ¿Sí? Bien, voy a compartir una pantalla así. Bien. Les voy a hablar sobre un instrumento musical que es uno de los símbolos de la cultura de Okinawa. El sanshin. Un instrumento de 3 cuerdas con una mística muy especial. Sanshin, como bien explicó un poquito Hiro, San significa 3, shin cuerdas. Sanshin, literalmente 3 cuerdas. El sanshin es principalmente empleado para acompañar el canto. Su gran atractivo está en la habilidad de llenar los espacios entre las palabras, en acompañar las canciones y en envolver las historias que se cantan, historias de amor, tristezas, alegrías, historias de la vida cotidiana. Es el instrumento por excelencia de la música de Okinawa. Si bien es cierto que podemos encontrar instrumentos similares en Japón, en Okinawa el sanshin no es un instrumento que solo lo ves en un espectáculo musical. Es algo más. Desde la antigüedad, en los hogares okinawenses se coloca en el tokonoma. Tokonoma es un lugar importante de la casa, un sanshin. En otras culturas vemos katanas, escudos, banderas, cosas que representan a esos pueblos, su idiosincrasia, el estilo de vida. En Okinawa es un sanshin. Esto representa el carácter pacífico del pueblo okinawense, la calidez y la jovialidad que caracteriza a su gente. A medida que vamos avanzando en esta charla, vamos a ver cómo la música y la danza forman parte del espíritu del isleño. Bien, sin más introducción, quisiera comenzar hablando sobre la historia del sanshin, ¿sí? Así que, si me acompaña, voy a comenzar con un pequeño video de introducción. Vamos. Desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVI de nuestra era, la ruta comercial que unía Asia con Europa era la ruta de la seda. Una red de rutas que se extendía desde la actual ciudad de Xi'an en China hasta Constantinopla, hoy Estambul, Turquía.
debe su nombre a la mercancía más valiosa que circulaba en ella, la seda, un producto muy apreciado por los romanos cuya elaboración era un secreto que solo los chinos conocían. La ruta de la seda sirvió no solo para el intercambio comercial, también sirvió para difundir las religiones, los conocimientos más avanzados de la época, así como las tradiciones y costumbres de los pueblos. La música, como manifestación cultural, viajó al igual que los instrumentos musicales de un lugar a otro. Bien, así en el antiguo Egipto encontramos al nofer, un instrumento de 3 cuerdas que viajó hacia China a través de la ruta de la seda, pasando por la antigua Persia, hoy Irán, en donde adquirió una nueva forma, convirtiéndose en el setar. De allí siguió su travesía hacia el Imperio Chino, donde se desarrolló como el sanxiang, ya más parecido al instrumento que vamos a ver hoy. Y es el que le dio origen al Sanshin de las islas de Ryukyu. Ryukyu, presten atención a este nombre porque lo vamos a mencionar varias veces. Ryukyu es el nombre antiguo de Okinawa, cuando Okinawa era reino, el reino de Ryukyu. De allí, con el nombre de shamisen, se introdujo en el Japón. Bien, los chinos durante el siglo buscaron el secreto de la vida eterna. Decían que existía una tierra de inmortales felices en los mares del este. En el año 608 finalmente llegaron a una tierra que creían que era en el lugar que estaban buscando. La localización exacta de estas islas no se pudo determinar, pero es muy posible que esta fuera la isla principal de Okinawa. Los isleños que se encontraron allí hablaban un idioma que tan solo ellos podían entender. Después de todo, la inmortalidad siguió permaneciendo como un secreto, pero en cierta forma los chinos se acercaron. La longevidad de la gente de Ryukyu llamó la atención del mundo cuando en el 2001 se convirtió en el tema de un estudio publicado como The Okinawa Program. Los autores atribuyen a este gran logro de la longevidad al estilo de vida relajado de los isleños, a su saludable dieta y a una vida activa rodeada de música y de danza. Hay un gran número de eventos tradicionales en las islas, en los cuales participan gente de todas las edades y especialmente las personas de la tercera edad, con una participación muy activa. Bien, pero volvamos a China. El Sanxiang. El Sanxiang se remonta a la dinastía Yuan. En el norte de China, los Sanxiang tienden a ser más largos. El Sanshin de Okinawa se desarrolló a partir del Sanxiang más corto común en las tradiciones populares del sur de China, especialmente en la provincia de Fujian, área que históricamente interactuó con Ryukyu. Se cree que el Sanxiang pudo haber sido ingresado por primera vez a Ryukyu en 1392 por familias chinas que viajaron, conocidas como los 36 clanes de Ming, familias de alto intelecto y de especialidades académicas. Ellos se establecieron en una pequeña colonia en Ukishima, ahora Naha, estableciendo la comunidad de Kumemura.
con la influencia muy importante de la política y la economía, sentando las bases de la aristocracia de Ryukyu. En el parque Matsuyama hay un monumento de piedra en memoria de la comunidad Kumemura a los 36 clanes de Min, símbolo de la aristocracia de Ryukyu. Bien, el Sanxian se usó exclusivamente en la música de corte estilo chino de Ryukyu. Las tradiciones musicales adoptadas de la dinastía Ming incluían el estilo Usagaku, la música sentada o de cámara. Y tenemos el estilo Dojigaku, música de procesión. Estas fueron las formas dominantes de la música de la corte del reino de Ryukyu. La increíble fuerza de la música de estilo chino en Okinawa se puede atribuir, entre otros factores, a la ausencia de cualquier tradición instrumental y a la fuerte creencia en la civilización confuciana Ming como modelo de civilización elevada e ilustrada. A mediados del siglo XVI, una versión okinawense del Sanshin comenzó a surgir y ser empleada en la recitación de poemas o canciones clásicas conocidas como Omoro. Y a fines del siglo XVII, el repertorio clásico de Ryukyu, como se lo conoce hoy, también comenzó a fusionarse centrado en el Utasanshin, canción Sanshin. Muchas piezas centrales del repertorio clásico fueron compuestas alrededor de ese tiempo por Tansui Uekada Kenchu, fundador de la escuela Tansui Ryu, la más antigua de música clásica de Okinawa. Bien, después de la abolición del reino de Ryukyu en la década de 1870 y la absorción de sus tierras y personas al imperio del Japón, muchos elementos de las artes de Ryukyu, incluidas las artes escénicas, eran exclusivas de la aristocracia. Estas se hicieron más amplias y disponibles. Muchos de aquellos prestigiosos intérpretes de Sanshin de pronto se encontraron no solo sin reino, sino también sin medios para vivir y tuvieron que buscar por primera vez un empleo. Algunos de los antiguos miembros de la nobleza comenzaron a presentarse en público en restaurantes y salas de banquetes. Y hacia finales de la década de 1880 surgieron teatros temporales en Naha. La nobleza pudo presentar su danza clásica al público general, pero entonces la gente no se sentía satisfecha con lo que veían.
El teatro era más bien recargado y sosegado. Pronto desarrollaron más géneros a su gusto, como las danzas Sodori, y un tipo de teatro musical que incluía canto, danza y actuación, conocidas como kageki, que se relaciona con la forma más estilizada, el kubi-odori. Otros, con sus habilidades musicales, usaron sus mejores destrezas para viajar por Okinawa y otras islas, donde interpretaban la música y le enseñaron a la gente común el placer de la música del Sanshi. Muchos de los que escuchaban aprendieron a tocar y pronto el Sanshi se convirtió en un instrumento favorito de la gente. La majestuosa y refinada música de la corte fue entonces adaptada por la gente común dentro de una forma más alegre y emotiva, fijando más sus propias preocupaciones diarias. Bien, el término Kayō, literatura oral con música, en un sentido estricto significa canción, y en el sentido amplio, narrador. Se refiere a todas las canciones que han surgido a lo largo de los años y que se siguen cantando a lo largo y ancho de las islas de Ryukyu. Muchas de estas fueron originalmente canciones rituales y religiosas, en las cuales, por ejemplo, la gente oraba por el éxito de la cacería o la pesca. En la isla central de Okinawa existía Omoro y Kuena, que incluyen las canciones ceremoniales y rituales que se interpretaban en la corte. En la principal isla de Okinawa, la música y el canto tienden a ser más sofisticadas y suaves. En las islas de Miyako, las canciones eran conocidas como Neri y Ayagu. Eran canciones religiosas y rituales, mientras que Ayagu canciones de la vida cotidiana, con frecuencia románticas y tristes, caracterizadas por sus llamativas melodías, al igual que un buen número de dulce canciones para niños. En las islas Yaeyama son muy conocidas por sus cantos de trabajo llamados yunta, también por sus canciones de festividades conocidas como jiraba. Originalmente el término de shimauta se aplicó a las canciones de las islas de Amami, que ahora pertenece a la prefectura de Kagoshima. Estar entre Okinawa y el centro de Japón, la música de Amami se ha convertido en una especie de mezcla entre lo okinawense y lo japonés. La diferencia en la escala musical ha contribuido enormemente a la similitud de la música de Amami a las canciones folclóricas japonesas. El sanshin de Amami y el estilo de canto también son diferentes a los de Okinawa. Bien, hasta acá hemos visto un poquito sobre la historia del instrumento, un poquito de cómo es la cultura musical, cómo arrancó la cultura musical de Okinawa, ¿sí? Ahora quisiera pasar por dos etapas de la historia también de Okinawa con respecto también a lo que es la cultura. La Segunda Guerra Mundial devastó y asoló la tierra, dejando una marca en el pueblo de Okinawa para siempre. Con la pérdida de casi todo, generó dolor, miedos y tristeza en la población. Fue el sanshin
el que logró aliviar los corazones de los aldeanos y soldados agotados por la guerra. A pesar de su terrible situación, usaban cantos y bailes para aligerar su espíritu. Muchos estaban lejos de sus hogares y en la terrible pobreza de la posguerra comenzaron a fabricar sanshin con latas y materiales que estaban al alcance de sus manos. Así se creó el Kankara Sanshin. A partir de esas latas encontrarían una manera de volver la música a la gente. Todo un símbolo de una era. El okinawense en ningún momento dejó de lado el sanshin. Los primeros años de la inmigración fueron muy duros, años de adaptación a una nueva tierra, a un nuevo idioma, a nuevas costumbres. Para aliviar un poco los sentimientos de frustración y nostalgia, los primeros inmigrantes se acompañaban con la práctica espontánea e informal del sanshin en interpretaciones de añoradas melodías. Práctica que era como un bálsamo para el espíritu en medio de circunstancias tan adversas. Esto demuestra cuánto significa para el inmigrante conservar su cultura a través de la música, siendo muchas veces hasta el sostén psicológico de la nostalgia por la tierra natal. Bien, como hemos visto hasta acá, un poco de historia y orígenes del sanshin. Y en cada momento de la historia, desde el reino de Ryukyu hasta hoy Okinawa, el sanshin cobra un protagonismo muy importante. Esto deja a las claras lo especial que tiene la presencia del sanshin en la cultura de Okinawa. Bien, en el próximo bloque quería entrar y a ver los géneros musicales que hay hoy en Okinawa. ¿Sí? Bueno. Bien. La música de Okinawa se divide en rasgos generales en 3 géneros. La música clásica, Koten Ongaku. Esta categoría se compone principalmente de canciones asociadas con la corte real del reino de Ryukyu. Incluye piezas tocadas solas o en conjunto con la danza de Okinawa o el teatro Kumiodori. Estos se utilizan para las recepciones formales de dignatarios chinos o japoneses, así como banquetes y otros eventos similares dentro de la corte. Muchas de estas canciones son parsimoniosas y se reproducen con precisión. También se emplea un estilo vocal muy distintivo, en que la boca se mantiene solo estrechamente abierta y una idea de rigidez o tensión, produciendo un sonido vocal distintivo. Las piezas clásicas tienden a ser, en su mayor parte, heterofónicas, lo que significa que las notas cantadas no se alinean con las notas tocadas en el sanshin. Las letras son escritas en el dialecto en sus diferentes variaciones en todas las islas de Ryukyu, conocido como Uchinaguchi. Las escuelas más prominentes de Utasanshin clásica son Nomura-ryu, que emplea una disciplina bastante estricta a la notación escrita, Afuso-ryu, que se enfoca más fuertemente en la transmisión oral, es decir, copiando del maestro. Una tercera escuela, Tansoi-ryu, que se considera la más antigua y está activa en la actualidad.
Las canciones clásicas incluyen Nubui Kuduchi, Kaguya de Fubushi, Ahabushi, Udui Kwadisa, entre muchas otras. Acá abrimos material de los chicos de Okiryukai, son ex becarios del Centro Okinawense, departamento de Odori, y del grupo de Nomura Ryu, que hacen el estilo Koten. Bien, seguimos con el género popular llamado Minyo. También conocido como Shimauta, la música folclórica incluye una amplia gama de canciones populares derivadas de la música tradicional de festivales, canciones de trabajo agrícola como yunta o jiraba, o canciones de cortejos conocidas como utagaki. Algunas canciones populares emplean las técnicas vocales como la del canto clásico, mientras que otras usan un estilo abierto más estándar, occidental o moderno. La heterofonía que se escucha en las canciones clásicas se reduce en la música popular, con tonos tocados y cantados más regularmente alineándose entre sí. El estilo del Sanshin es más libre que en el clásico, ya que se utiliza varias técnicas para tocar más rápido y sin problemas. Quizás la canción okinawense mejor conocida por todos los japoneses sea Asadoya Yunta. Esta se origina en la pequeña isla de Taketomi del archipiélago de Yaeyama, al sur. El idioma empleado en las canciones en general es el dialecto de las islas, conocido como Uchinaguchi, igual que en el estilo Koten-Ongaku. Esto deriva de la palabra Uchina, que es como los okinawenses llaman a su territorio. La gente de Okinawa es conocida como Uchinanchu. También Toshindoi es muy conocida. Comúnmente se toca para acompañar el baile kachashi para cerrar los eventos. Bien, aquí vimos el grupo de Kiseiko Mineidanchi que hacen Sosa Kobeisa, Ryukyu Sapukai, grupo de Sanshin, y el grupo de Furaimatsu que hacen un tipo de flauta traversa. Y como siguiente género tenemos el género pop, el pop de Okinawa o Uchina Pop. La música pop rock de Okinawa nació posiblemente en la década de 1970 como parte de un resurgimiento más amplio en la identidad y cultura de Okinawa. Bandas comenzaron a incorporar el Sanshin, letras de canciones y sensibilidades o imágenes de Okinawa en composiciones de pop y de rock. También tambores de taiko e isa y otros elementos, incluyendo muestras de canciones populares en nuevas versiones. Las canciones pop de Okinawa abarcan toda la gama, desde el sonido más tradicional hasta el rock, la electrónica a la música pop más convencional. Algunas canciones emplean letras en idioma Ryukyu, aunque la mayoría usa japonés estándar. Algunos incorporan también elementos del sonido vocal clásico. Las canciones populares de Okinawa incluyen Shimauta, Hana, Shimanchu no Takara, Sanshin no Hana, entre muchas otras. Aquí vimos a Miyazawa Kazufumi, vocalista de Boom, que es el creador del tema Shimauta. Bien,
Fundamentalmente son el canto y el zanshin lo que definen la música de las islas. El zanshin sin duda es el sonido de Okinawa, y en donde quiera que vayas en las islas Ryukyu, es muy probable que escuches su sonido saliendo de casas, tiendas, cafés y bares. Bien, seguimos con los otros instrumentos que se encuentran con frecuencia en la música de Okinawa. Podemos ver taikos horizontales y verticales usados usualmente para acompañar los temas. El koto u arpa de Ryukyu, el kokyu o kucho, una especie de violín. Fue un tipo de flauta traversa. Estos instrumentos que se encuentran son especialmente en los estilos más clásicos, el goten ongaku. Bien, y ahora seguimos con el estilo popular, en donde encontramos al samba. Son 3 piezas de madera que se tocan en un estilo de castañuela. Tenemos el shimadaiko, tambor isleño, que los hay grandes, medianos y pequeños. El más pequeño es el que se sostiene con la mano y es conocido como paranku. Todos estos tambores isleños son generalmente usados en el eizá, al igual que exclamaciones y gritos y frases vocales agudas, repetitivas que se cantan como acompañamiento y se conocen como heishi. Y silbar también es parte de la música de Okinawa. Son como instrumentos que realzan el espíritu del isleño. También, en el estilo pop o rock, el zanshin se acopla perfectamente con los distintos instrumentos y elementos modernos. Bien, en la historia y en la evolución de la cultura musical de Okinawa siempre está el zanshin como acompañamiento. Y es un instrumento, y son los instrumentos que lo que rodean el zanshin, lo que dan forma a la cultura musical de Okinawa. Por eso, en esta oportunidad, más allá de que estoy presentando el instrumento para que lo conozcan, también quisiera hacer una pequeña mención al grupo donde aprendo este instrumento. El grupo se llama Ryukyu Sapukai y quisiera hacer una pequeña reseña. Vamos. Minyo son lo que comúnmente se consideran como canciones folclóricas tradicionales. Estas son usualmente canciones antiguas que se desarrollaron entre la gente común y no tienen un autor conocido. Ryukyu Sapukai nació en el año 2000 y fue una idea de varios ex becarios de Shichoson y de Kempi del año 1999 para poder seguir practicando en Argentina lo que habían aprendido en Okinawa durante sus becas, el zanshin.
Gracias a China Teichi Sensei y Arakaki Isamu Sensei que aceptaron la propuesta y comenzaron las prácticas. Y año tras año se va sumando más gente al grupo. Ryukyu Sapukai. El nombre del grupo une nuestras dos tierras, Okinawa con Ryukyu y Argentina con Sapukai. Y es a través de Sapukai que sus integrantes intentamos mantener viva la cultura okinawense. Las prácticas se realizan todos los sábados en el Centro Okinawense en la Argentina. Se dividen en grupos según el nivel, principiantes y avanzados. Actualmente las clases son dictadas por China Teichi Sensei, Sensei de Nomura Ryu. Además de aprender Sanshi, es un lugar de encuentro en donde se lleva algo para compartir y con el mate disfrutar una tarde divertida. El espíritu Uchinanchu. Y quisiera agradecerle muy en particular a China Teichi Sensei que él nos enseña a disfrutar del instrumento más que enseñarnos música. Y nos transmite con tanto amor para poder mantener viva la cultura okinawense. Así que muchas gracias, Sensei. Bien, hasta acá hablamos un poco de historia, de la cultura musical de Okinawa. Ahora quisiera, como próximo bloque, con respecto al instrumento en sí, en la parte física del instrumento, a ver sus partes más comunes, ¿no? Y explicar un poquito, mostrar el instrumento. Ahora fue todo teórico, así que bueno, quiero mostrar un poquito el instrumento. Así que si me acompañan, vamos a comenzar esta próxima etapa.
Muy bien. Okinawa shamisen. Se los conoce con otros nombres también. Yabisen, literalmente serpiente y sen cuerdas. Shamisen, serpiente de 3 cuerdas. O simplemente Sanshin, 3 cuerdas. Tanto lo de la serpiente, se insiste tanto en serpiente porque originalmente el parche está hecho de piel de serpiente, ¿no? Bien. Existen 7 tipos de modelos de Sanshin. Ellos llevan el nombre de los maestros carpinteros artesanos del reino que eran del reino del Ryukyu. Se dice que el Febaru es el más antiguo y el más común o conocido entre nosotros es el Makabi, construido por el maestro artesano Makabi Satonushi. Entre los modelos vamos a encontrar las diferencias en el grosor del mástil, en el hatomune o pecho de paloma, es la parte donde el mástil se une con la caja de resonancia, en la forma de la cabeza, llamada ten, cielo, o en la longitud del itogura, donde se fijan con las cuerdas con las clavijas. Esas son las diferencias más notables entre los modelos. Bien, veamos el instrumento. Comencemos por el mástil o sao. Está hecho de una sola pieza sólida de madera que se utilizaba tradicionalmente del árbol kuruchi en Okinawa o kokutan en japonés. Madera negra o árbol negro. El árbol es una especie de ébano nativo de Okinawa. Este núcleo de ébano negro es increíblemente fuerte y muy codiciado por sus atributos a la calidad del sonido. El árbol necesita 100 años como para que crezca su núcleo negro lo suficientemente grande para producir un instrumento. Es trabajada a mano por artesanos. En la antigüedad la mayoría eran laqueados en negro, pero una de las características de la manera en donde el núcleo pasa de negro a rojo oscuro o marrón, presentando un contraste natural y único. Últimamente, usando laqueados naturales, podemos apreciar la belleza de la madera. La madera se elige y se deja secar y estacionar por lo menos 3 años. En el extremo superior está la cabeza llamada ten, cielo, donde van las clavijas, karakui. Las clavijas son que se utilizan para la afinación. Se hacen generalmente con la madera del cual está hecho el mástil, pero es más común de ébano, codiciado por su dureza. El karakui también actúa como otra cara de la expresión del Sanshin. Se pueden ver tallados en distintas variedades y diferentes estilos, y en gama de colores y texturas, en algunos que incluso se pueden decorar a extremo con jade, coral u otras piedras. En la cabeza del mástil se encuentra un área rectangular abierta en la parte superior, conocido como chirutamai, itogura, en donde se fijan las cuerdas con las clavijas. Las cuerdas, chiru. Las cuerdas antiguamente eran de seda, ahora son de un material sintético llamado tetrón. Las cuerdas se denominan según su sonido. La más aguda se llama mijiru y se representa con el símbolo de mujer. La del medio, nakajiru, con el símbolo de centro. Y la más grave, ujiru, con el símbolo de hombre. Las cuerdas comienzan sujetadas con las clavijas desde la cabeza,
del mástil, atraviesa el cuerpo del instrumento y asoma por el extremo inferior, llamado chi, la tierra, y se asegura las cuerdas con una especie de moño de seda llamada itokaki. Luego encontramos entre el parche de la caja de resonancia y las cuerdas una pieza de acrílico, bambú o en algunos casos de hueso, llamada uma, caballo. Actúa de puente transmitiendo las vibraciones al parche como en el violín, para que tengan una idea. El cuerpo del instrumento, llamado chiga, es una caja de madera cuadrada redondeada y perforada por el centro. Está cubierta de piel de pitón. Aunque en Okinawa es famosa la serpiente venenosa Habu, de hecho esta serpiente es muy pequeña para que la superficie de su piel pueda cubrir esta caja de resonancia. Así que siempre se ha traído la pitón birmana desde el sur de Asia. Luego, cuando el Sanshin inició su viaje a través del mundo, se dio el origen a la piel artificial, a la piel sintética, hecha de nylon y poliéster. Claro, el cambio de hábitat natural tropical y húmedo en las islas a climas más secos y fríos hace que la piel natural se seque y se agriete. Entonces se creó este tipo de piel artificial. Además, la colocación de la piel natural, la piel de víbora, es todo un arte y tiene que ser por profesional. Es muy difícil colocarlas. Acá vemos como los artesanos, es todo muy manual, todo muy se hace con la tradición de hace 200 años. Bien, seguimos con una tela decorativa llamada tiga, que envuelve alrededor de la caja de resonancia o cuerpo y protege la muñeca de lo rústico de la piel de serpiente. También hay de distintos colores y estilos, dándole una característica muy especial a cada Sanshin. Y por último, las cuerdas del Sanshin se toca con una pequeña pieza de forma de garra llamada chini, hecha de cuerno de búfalo, madera laqueada o marfil, que se ajusta sobre el dedo índice y se mantiene con el pulgar y otros dedos. El Sanshin es un instrumento monofónico. Esto significa que no hace uso extensivo de los acordes, sino que se toca casi exclusivamente de una nota a la vez. Bien, en rasgos generales hemos visto las partes de este instrumento. Como se dan cuenta, es un instrumento muy sencillo, consta de un palo, caja de resonancia y 3 cuerdas, no hay mucho más. Por eso la maravilla de esta simpleza es lo que lo atrapa a uno, por lo menos a mí. Bien, lo que vamos a seguir ahora es cómo se lee esta música. Entonces aquí entra en juego el kunkunshi. En Occidente tenemos el pentagrama para escribir partituras. Para este tipo de instrumento, la partitura está formada por cuadrados marcando cada tiempo. Cada cuadradito marca un tiempo. Las notas musicales están representadas por símbolos, letras de la escritura japonesa llamada kanji. Entonces, el Sanshin es un instrumento sin trastes, por lo tanto la colocación de los dedos con la mano izquierda sobre el diapasón debe ser bastante precisa para obtener el sonido correcto. Bien, ahora tenemos la hoja marcando el tiempo y las notas en símbolos. Entonces si armamos el famoso kunkunshi o partitura si queremos darle un nombre.
Y esto funcionaría, o por lo menos sonaría de esta manera. Cada símbolo representa una nota. Y que todo junto sonaría algo como esto. Bien, hasta aquí hemos visto cómo el Sanshin se considera el alma popular de la música de Okinawa. Es el corazón del pueblo de Ryukyu. Y es interpretado desde los jóvenes hasta los ancianos. Es el centro de pequeñas reuniones formales, bodas, cumpleaños, celebraciones de fiestas, de comunidades y festivales. Como dice el título, el Sanshin es un instrumento que está diseñado para durar más de una vida en tiempo. Es un instrumento de legado que es transmitido por generaciones a través de las familias. Como les comentaba en un principio, en cada hogar okinawense hay un Sanshin. Y eso es lo que tiene esta maravilla de instrumento. Porque antiguamente cada familia podía construir el suyo y no se vendía, se regalaba o se transmitía. Por eso en la gran mayoría de la familia okinawense, en algún lugar tiene un Sanshin guardado, porque es parte de la historia de cada familia. Eso es lo que me atrapó mucho sobre este instrumento. Así que sin más, hasta aquí llega mi charla. Espero que les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por toda esta explicación muy clara, muy didáctica, y todas las imágenes que mostraste realmente lindísimas. Te quería preguntar algo que me lo imagino, pero ¿por qué el grupo se llama Sapukai, Ryukyu Sapukai? ¿Por qué ese término, Sapukai? Sapukai, bien. Ryukyu significa el nombre de Okinawa. Sí. Antiguamente. Y Sapukai es el exclamación correntina, el grito. Claro. Nuestro sensei siempre le gustó tomar mate y entonces él siempre se sintió también muy agradecido que Argentina le abrió sus brazos como para recibirlo a esa camada de inmigrantes después de la guerra. Y en ese agradecimiento también él sintió esa pertenencia a esta tierra, ¿no? A esta Argentina. Entonces, él quiso unir dos culturas, la okinawense y la argentina, en un solo nombre. Entonces, el Ryukyu Sapukai. Eso un poco significa. Bueno, me parece lindísimo porque además Sapucay creo que es el grito de los correntinos y es un grito de mucha euforia, de mucha alegría, ¿no? No sé, hay otros términos dentro del lenguaje criollo por ahí, pero me parece que el Sapucay habla muy bien de la energía y de la alegría unidas a la música
de Ryukyu, ¿no? Me parece una excelente conjunción. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, pueden abrir los micrófonos y preguntar. Mientras tanto, yo este, estoy viendo si hay alguna pregunta escrita, me parece que no. Yo le contaba a Hugo en la charla que tuvimos un rato antes que yo enseño música en la carrera de musicoterapia en la USAL, en la Universidad de El Salvador. Y cuando me tocó enseñar música popular, dije, bueno, ¿de dónde viene la música popular? Entonces me fui a África, el origen del hombre. Me fui a África y de África vi qué pasó con el africano, cómo llega, cómo llega esa cultura africana a América, y bueno, es a través de los esclavos, y son los que crean una música denominada blues, que representa el dolor y la tristeza de ese pueblo que fue robado de su lugar de origen de África, traídos como esclavos y vendidos como esclavos en América, en la costa este de Estados Unidos. Y, y bueno, cuando llega el momento de la independencia, los negros son declarados jurídicamente libres y cada uno sale de su lugar de esclavitud. Y entonces, al estar solos, sin su grupo, crean una música denominada blues, que es un canto individual y triste. Y bueno, cuando yo tengo que enseñar ese estilo, una vez me olvidé que es con la escala pentatónica, como también tiene la escala del Shanshin y de mucha música japonesa. Entonces me olvidé de colocar unas alteraciones y me encontré tocando la escala de la música de Okinawa, o una de las músicas de Okinawa, ¿no? Y entonces descubrí que jugando con esas 5 notas podía reproducir la música de Okinawa. Fue un descubrimiento muy grande. Y también recordé que esto que contabas, ¿no? Que con la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sufrió Okinawa, bueno, los que se encontraron lejos de sus hogares, solos, sin su familia, la música los ayudó a salir y paliar el sufrimiento, ¿no? Entonces, la carrera donde yo enseño es musicoterapia. Entonces, hay un médico, Martínez Buquet, que dice que todo sentimiento, en este caso sufrimiento, que no se expresa, se transforma en síntoma. Es decir, que todo sentimiento, en este caso en general de sufrimiento, se puede transformar en una enfermedad mortal, como en un simple dolor de cabeza, en un ataque al hígado, etcétera, ¿no? Entonces, me parece una salida muy saludable estos que hicieron, fabricaron el cáncara, ¿no? El shamisen hecho con latas de lo que encontraban, latas de dulce, ¿no? Latas de lo que Por sea. eso, Entonces, por eso para el okinawense el Kankara Sanshin tiene una importancia tan sentimental porque es parte de una etapa que ha sufrido mucho el pueblo y de eso aprendió. Por sí, eso es un simple palo con una lata, pero que tiene un profundo sentimiento en la historia y en la cultura del okinawense. así es, sí, sí, sí. Este, mm, bueno, así que muy agradecidas. Vi que detrás tuyo hay 3 Sanshin, Hugo. Están iluminados con sobre un fondo rojo. Son los 3 Sanshin que vos usás para tocar. Sí, 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 son como es Lo que pasa es que
como yo toco con un grupo como sea, por eso el grupo que había creado o sea, son cofundadores mis hijos, que es el grupo de Sosa Coiza. Y claro, queríamos hacer música en vivo y al tocar taikos y son sonidos muy fuertes, entonces no podíamos incorporar este instrumento en vivo. Entonces lo que empecé a hacer es microfonar este instrumento y crear un instrumento como para poder adaptarse a los espectáculos. Por eso, parte de esta charla también es lo maravilloso de simple que tiene este instrumento. Por eso, originalmente, este instrumento cada familia se lo fabricaba. De hecho, hoy día es un instrumento que sigue con la misma tradición y aún así hecho en serie o en fábricas, ningún instrumento suena igual. Todos son diferentes, porque ahí está la magia Mm. de esto, de este instrumento. Sigue como hace 200 años. Sí, Hugo, acá dice Haru Arias Tamashiro. ¿Sí? Pregunta si los Sanshin que se ven detrás tuyo, ¿quién los construyó? ¿Podría mostrar alguno? Pregunta. Sí, a ver, en principio quiero aclararles que no me, o sea, los hice yo, pero no me considero luthier, solamente por ahí habilidoso con las manos. Por eso les voy a mostrar uno. Sí, si quieren, los que participan pueden ir al cuadrito de arriba de la derecha y poner vista del hablante y entonces ven el Sanshin, lo que está mostrando Hugo, mucho más grande. ¿Sí? A la derecha arriba, vista del hablante. Sí. Este lo hiciste vos, Hugo. Sí, Perfecto. este es el Sanshin que representa al grupo de Kisei Kominei Danchi. Por eso es un poco diferente. Pero es un Sanshin normal, común, que suena igual que cualquier otro. Qué lindo sonido. ¿Podés tocar alguna escala o algo para apreciar mejor el sonido? Recién Sí, sonó muy bien, Hugo. el sonido, el instrumento se afina en do, fa, do. Ah, Eh, por eso, yo como te explicaba, en sí yo no soy músico, soy de aquellos que tocan de a oído. Tengo una base, pero hasta poder lograr leer una partitura más allá de eso. Por eso, una cosa que me preguntaste y que es muy importante en la charla anterior a esta presentación es que no necesitas saber música para aprender este instrumento. Es como muchos de la música popular, se aprende de oído. así es, así es. Sí, Por eso también es parte, por lo menos el miñó, que es el género popular, casi prácticamente se enseña, se aprende de a oído, sí. se enseña enfrente del maestro y se va copiando al maestro. En Bueno, el estilo más de la corte o cotén, que es el estilo más clásico, ya es más riguroso, ya hay escuelas específicamente para eso, y que ya no puede, está marcado ya, la partida está marcada de tal forma y no se pueden corregir. Sin embargo, este estilo popular que se llama Miñó es más libre. Por eso se aprende, casi todo aprenden de oído. bueno, yo lo que quiero eh, recordarte lo que dije al principio, que en las pedagogías contemporáneas, en las pedagogías musicales, en las pedagogías abiertas, ese es el nombre que le dio mi maestra Violeta de Ganza, valoramos muchísimo este aprendizaje tuyo y que no sepas leer no quiere decir para nada que no sos un excelente músico. Hay músicos que saben leer partituras,
pero no tienen la capacidad para descubrir ni para fabricar su propio instrumento, por más sencillo que sea. Y vos sos un excelente músico en lo que contás, en lo que tocas, pero venís de la escuela esta que es de las pedagogías abiertas, es decir, has aprendido la música desde el oído y eso es muy valioso. Lo ideal sería combinar las dos cosas, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje académico a través de la lectura y escritura. Pero te hace más músico el aprendizaje auditivo. Yo me acuerdo de tener compañeros que tocaban en el Colón y cuando uno que tocaba la flauta traversa, y cuando nos reuníamos para improvisar o tocar algo libre, él no podía, porque solo sabía leer música, y entonces no podía reproducir algo que había escuchado, ni tampoco inventar algo propio. Y la verdad que esa es una carencia muy grande, así que te felicito, Hugo. Para mí No, sos un músico perfecto. te agradezco muchísimo tus palabras, pero de todas formas, como te dije al principio, yo no me considero músico. Lo que sí me considero intérprete del sentimiento, que es lo que hace el Miñó. El Miñó es tratar de interpretar los sentimientos y lo pasan en canciones. Todas estas canciones folclóricas que son de Okinawa cuentan historias de la vida cotidiana, de amor, de peleas, de chicos, de grandes. Y él lo único que hace es ponerle música a la poesía. Y por eso yo no me considero músico, lo que sí, por ahí me considero intérprete de esa poesía que se canta con el corazón. Y con un Excelente. instrumento muy especial, que es un instrumento que tiene una filosofía, como te explicaba, en donde o sea, este instrumento tiene la facilidad de poder ser fabricado por manos propias, aún siendo de lata. Sí. Mira, yo te voy a mostrar así de sencillo, un Sanshin de lata. Y suena como, o sea, y suena como un instrumento y podés hacer canciones, podés hacer música. Si uno se pone a escuchar las viejas películas de Japón y de Okinawa, van a encontrar este sonido, que es parte de la historia. Por eso, a mí me maravilla esto de este instrumento, de lo Sí, antiguo y lo noble que es para la cultura okinawense. sí, sí. No puedo dejar, yo tengo la cámara abierta al hablante, pero desde la pantalla yo lo que veo encima tuyo es a Lía Merch, que es la que nos dio los talleres de haiku. Y los haikus que más, que ella ha elegido, y además los haikus que ella nos ha transmitido y más nos han emocionado, son esos mismos, los que transmiten sentimientos. Ese es el verdadero arte, el que transmite sentimientos, ¿no? Entonces, por eso digo que bueno, vos no querés que te diga que sos un músico, pero sos un musicazo y un intérprete excelente. No sé, Lía, si le querés decir algo a este señor que no se considera músico, sino solo intérprete de sentimientos. Desboteate, Lía, si querés hablar. Un poquito que los que escribimos haiku tampoco tomamos lo que la experiencia con la realidad, lo que nos asombra y lo que nos emociona de ese contacto con la vida. Y pienso que es un poco esto también, porque no es algo que nosotros elaboramos, es como dice, yo acompaño con la música todo lo que la gente dice con su corazón, la poesía de la vida de cada día. Los que escribimos haiku
no hacemos una elaboración intelectual, sino que tomamos eso, ese instante que nos emociona, que nos conmueve y que nos asombra, y lo ponemos en palabras para compartirlo con otros, para que otros también se emocionen. Es un poco, la poesía y la música están muy ligadas siempre, más allá de que las palabras también tienen una melodía, ¿no? Tienen un ritmo. Así que, Oye, pero a mí lo que me impresionó mucho fue ver una señora de edad que bailaba con una botella en la cabeza, como las paraguayas. sí, En el Paraguay las mujeres bailan con un cántaro en la cabeza. Y sí, esas cosas que, como de culturas distantes, que se ven, cosas similares de culturas muy distantes, que tal vez no tienen contacto, y cómo reproducen ciertas cosas, ¿no? Eso es notable. sí, 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 sí. Fue un momentito muy corto, pero es cierto, sí. ¿Cómo lo registraste, Lía? Sí. sí, sí. La señora era la mayor del grupo que bailaba con una botella, no me acuerdo con qué en la cabeza, Sí, sí. una botella, tenía Eh, una botella en la Claro. cabeza, y bailaba y se movía con una gracia increíble. Y me hizo acordar yo he visto mujeres paraguayas bailando así. Bueno, como en la charla hay, como dije en la charla, hay un estudio que se hizo que le llamaba la atención de la longevidad de la gente en las islas. Y eso lo sí, atribuyen a esa actividad, a esa relación con la música y el canto que tiene el pueblo okinawense eh, con, con todas las cosas cotidianas. Y eso, como usted dijo en un momento, Hiroko-san, que es importante esa expresión que uno puede lograr con la música y el canto para poder, este, es, para la salud, para sentirse bien. Tal cual. Este, es sí, parte de eso. Y ellos llevan una vida muy, muy relacionada con el canto y la música. sí, así es, así es. Bueno, ¿hay alguien que quiere hacer algún comentario? Bueno, Decir, yo quiero felicitarlo, Hugo, la verdad que la charla fue maravillosa. Gracias. Eh, Creo que ha despertado mucha curiosidad en mucha gente. Este, va a ser el origen de algún tipo más de investigación o de búsqueda. Este, Me pareció muy simple la simpleza de resumir el espíritu quinahuense en lo que dijo Hugo, ¿no? Que es cierto esto de que la música, la poesía, el sanshin es la columna vertebral de ese espíritu. Lo que vos hablabas, Giro, de los blues, de los esclavos y demás, que volcaba todo ese sufrimiento, a pesar del sufrimiento del Uchinanchu, que fue el que más sufrió la guerra en todo Japón. En realidad, el único lugar donde se batalló fue en Okinawa, y donde más muertos hubo civiles y demás a causa de la guerra fue en Okinawa por la batalla, donde perdió casi un cuarto de su población. Sin embargo, la simpleza de la vida, de la música, de la naturaleza, hace que la longevidad sea como un factor importante para todo ello, ¿no? Y haber llevado, como dijo Hugo también, que lo expresó también, ¿no? Cuando todos los inmigrantes que fueron a todos los lugares del mundo, porque el Uchinanchu fue, creo que de todo Japón no debe haber un lugar en el planeta donde no haya un Uchinanchu. Llevó su música, su alegría, su poesía, su sufrimiento, hecho música también, y el espíritu, ese espíritu tan solidario que a veces cuesta encontrar en muchos lados, ¿no? Este, sí, no es por despreciar a los Noichi, Giro, pe- pero una característica del Uchirancho justamente es esa solidaridad y el compañerismo ese grupo de Ryukyu Sakukai que se los ve a todos juntos, con un mate, con Shina Sensei, con un mate ahí adelante. Es toda esta expresión de que en definitiva lo que une es eso, ¿no? La simpleza une a todos los pueblos, ¿no? claro, claro. No hay barreras, no hay barreras en eso, ¿no? No, a Así que veces, te felicito, Hugo, la verdad que fue, Muchísimas gracias. además es inesperado, porque uno cuando habla de Sanshin piensa encontrar otro tipo de cuestión, ¿no? Y acabo mucho de historia,
de costumbres, y bueno, uno como es descendiente de Chinancho empieza a recordar, ¿no? En los casamientos, en las fiestas, la música, que la lleva siempre presente, ¿no? Empezás a tamborillar la mesa al compás de lo que vas escuchando, es increíble, ¿no? O a mover los pies en función de lo que uno va escuchando. Y son sonidos que a uno le queda grabado para toda la vida. Para toda la vida. Así es. Sí, no, además yo siempre vi con envidia, digamos, cómo las familias de Okinawa eran tan numerosas, a diferencia de los Naicho, en todo caso la mía, que no tenía más que mamá, papá y dos hermanas, mientras que yo veía amigas mías que tenían tíos, primos, abuelos, y yo no tenía nada de eso, entonces me generaba mucha envidia ver a los de Okinawa que tenían esas familias numerosas. Además, yo creo que el clima de Okinawa, que creo que es muy parecido a Hawái, ese clima cálido, la gente que ha ido, ¿no? Esas playas tan hermosas, muy distintas a las playas de Naichi, también hace que la gente tenga otro carácter, otra manera de ser. Así como vienen de un clima cálido, también son personas muy cálidas. No sé, eso es lo que yo pude observar. Pero acá yo veo un nombre que espero que parece que está presente, que es Fernando Kraft. No sé si querés decir algo, Fernando, vos que has escrito un libro sobre los japoneses de la Argentina y la isla artificial. ¿Estás al habla, Fernando? ¡Ey, Fernando! Parece que no está. Bueno. Bueno, si no hay algún otro comentario más para hacer. Sí. Fernando dice que escucha, pero no puede hablar. Anda mal la compu. Está chateando. Qué lástima. A ver qué dice. No, que te está saludando. Me anda mal la compu. Una cosa importante que también hay que mencionar, que China Sensei ha sido galardonado y ha sido condecorado por el gobierno de Japón y por la Casa Imperial por su aporte a la cultura, ¿no? La cultura japonesa, en este caso okinawense, ¿no? Es importante remarcar que ha sido un personaje reconocido, ¿no? Y goza de mucho prestigio entre la colectividad, ¿no? Sí, son muchos años de recorrer este camino, de transmitir la cultura y llevar esto que es algo tan milenario, que por eso yo decía, en definitiva, en mi caso, es la historia de mis padres, de mis abuelos. Y cosa que hay un detalle que por ahí habíamos hablado un poquito al principio también, es que el Nisei, como segunda generación, como soy yo, la mayoría de los que somos segunda generación, no hemos aprendido muchas cosas. Pero eso pasa en todas las inmigraciones, en todos los ciclos inmigrativos, porque mis padres cuando vinieron, ellos tenían que luchar con aprender a escribir, aprender a leer, aprender a hablar bien el idioma. Entonces a sus hijos lo único que les interesaba era que estudien acá y que se reciban de algo, que sean profesionales. Entonces, un poco se dejó de lado el hecho de poder transmitirlo. Por eso muchos de mi generación no aprendimos nada en su momento. Ahora, ya la tercera generación, que es la generación de mis hijos, ya con un poco más de tiempo, con un poco más de confianza, nosotros ya estamos más asentados, sí, ellos ya empiezan a seguir a la sangre y quieren aprender y quieren retomar todo lo que es la cultura de sus padres, de sus abuelos. Y eso me parece espectacular. Por eso lo que nos toca por lo menos para mí o mi generación, es apoyarlos a ellos y tratar de abrirles el camino y hacer esa conexión entre los abuelos y los nietos para que aprendan. Y nosotros de paso aprendemos, porque nosotros realmente no pudimos aprender mucho. La gran mayoría no aprendió. Claro. Hugo, te quiero leer lo que Fernando Kraft, el autor de La Isla Artificial,
no puede decir porque le anda mal la compu, pero escribió: lo que me pareció interesante en las familias que se transmitían este conocimiento musical lo hacían de un modo que trascendía la barrera idiomática. Entrevisté varias veces, él es periodista y está en página 12 en Radar. Entrevisté varias veces a un chico que estaba aprendiendo a tocar el sanshin, me imagino, porque era su manera de hablar con su abuelo, que no hablaba español, y eso me pareció muy lindo. Muy conmovedor. Muchas gracias, Fernando, por traer esta historia. Sí, de hecho, muchas de las casas de los de okinawenses acá en la Argentina, si buscan, seguramente que en algún lado tienen un sanshin, que ya en su momento se rompió y no pudo repararse, le falta la clavija, le falta la cuerda, el cuero de víbora se rompió y está guardado, pero el 80% de las familias seguro que tienen uno que se lo trajeron, que se lo trajo el abuelo, el tío, alguien se lo trajo de Okinawa, porque era muy común, era muy típico eso. Entonces, esa es la conexión que nosotros tenemos que volver a armar entre abuelos y nietos. Sí, Y así lo es. maravilloso es que los nietos lo quieren hacer. Esta generación, tercera generación, está dispuesta y quiere conectarse. Yo lo veo no solamente con el sanshin, lo veo con las danzas, con la misma, con los tambores, como ese interés que tienen estos chicos. Bueno, vos me contabas que tu hija se fue a Japón y está estudiando todo lo que tenga que ver con la La historia y la cultura, sí. cultura de Japón o de Okinawa. No sé muy bien en dónde está, pero bueno, el interés de ella, en lugar de ir a pasear y visitar esas hermosas islas, está estudiando. Bueno, así que esperemos su vuelta para que nos cuente todo lo que ha aprendido. Seguramente. Bueno, una isla artificial, dice Lía a todos, es interesantísimo. Sí, por supuesto. Gracias, Lía. Gracias, Fernando, por haberlo escrito. No sé si hay alguien que quiere decir algo más, Alberto. No, yo vuelvo a felicitarlo a Hugo, la verdad que me quedé muy agradablemente sorprendido. Bueno, No, el agradecido soy yo porque me dan la oportunidad de poder transmitir un poquito de lo que puedo, de lo que sé, de lo que me han transmitido en su momento mis padres, en este caso específico el Sanshin Kina Sensei, y porque en realidad no hay muchos lugares donde se puede hacer esto. Y esta nueva época que tenemos con lo de esta pandemia, la verdad que es una herramienta espectacular esta de la transmisión y les agradezco por darme la oportunidad de poder participar. Realmente es muy interesante todo lo que hacen y me siento orgulloso de poder participar. bueno, Nosotros orgullosos de que participes. también. Y una cosa importante también, hablando de China Sensei, es que es increíble cómo los chicos lo siguen, ¿no? Porque es una de estas personas dentro de la colectividad, porque cuando uno habla, por ejemplo, de Nomura Ryu, que él también pertenece, es una cuestión muy solemne, en donde de repente no atrae tanto, pero con Ryukyu Sapukai hay infinidad de chicos jóvenes que lo están siguiendo y es con un entusiasmo y un fervor digno de ser mencionado. Y entre las fotos lo vi a Rubén Sánchez también, que también esto es lo increíble, ¿no? Que una persona que es gaijin, que no tiene nada que ver, que es profesor de clarinete, de trompeta, no me acuerdo, que tocaba jazz, escuchó alguna vez en su vida música okinawense y quedó prendido del sanshin, toca el sanshin, tiene un grupo que es, ¿cómo se llama? Tsunaway, donde mezcla, hace fusión con otros instrumentos y hace música de Okinawa maravillosamente. O sea, esto que hablaba Hugo, de la simpleza, cómo atrae, ¿no? Porque uno dice, bueno, Rubén Sánchez, ¿qué tendrá que ver con los Uchinanchi? Sin embargo, forma parte de Ryukyu, creo que forma parte de Ryukyu Sapukai, por lo menos lo forma parte,
Y es muy lindo el grupo que formó, en donde en sus inicios yo lo escuché y tenía un violín y un violonchelo tocando con el samisen, con el sanshin, y tocando música okinawense, que es una cosa media de loco, y una arpa, que suena muy lindo. Si tiene oportunidades, lo hicimos ir una vez, actuó en Nihonshinka. Ahora que está Hugo acá con nosotros, vamos a hacer algún espectáculo con Ryokuso Kapukai en Aja. Ah, como no, como no. Cuando se pueda y se pueda abrir, Sí, gustoso. sí, sí, seguramente lo vamos a hacer. Así que bueno, Sí, por mi parte nada más. sí, y además vamos a tener la posibilidad de gritar varias veces el Hakukai, Ah, festejando la vuelta. tal cual. Bueno, les agradezco a todos por la presencia. Les quiero recordar que la Asociación Japonesa les agradece mucho su participación, y también acá vino el mangazo, chicas y chicos, es decir, si en algún momento pueden hacer alguna contribución económica, le estaremos muy agradecidos. Y además le quiero informar, no sé, Pablo, si podés poner el flyer de la charla que viene, que nos vamos a encontrar con una violinista, Valeria Matsuda. Acá está, que nos va a contar su historia con el violín, qué es lo que hace con ella. Ella es argentina, nació acá, estudió en las academias nacionales o municipales el violín, y nos va a contar todo qué hace con este violín y todo lo que le ha dado la música a esta joven. Así que están todos invitados. Sí, Sí. como comentario, Valeria formó parte de la Orquesta Juvenil del Colón, después estuvo en la Sinfónica del Colón, formó parte de varias cameratas, una de ellas muy famosa que hizo giras por toda Europa. Y como también le gusta el tango, participó de varios grupos de tango. Un grupo bastante conocido que eran las Chicas del Abasto, o las Minas del Abasto, no recuerdo cómo se llamaba, que era muy bueno. E inclusive participó en muchos musicales, comedias musicales, en las orquestas de las comedias musicales. Valeria es una prodigio del violín, y bueno, nos va a contar un poco su historia. Y otra cosa importante, formó parte de la Orquesta Municipal del Tango, Qué que, bueno. que en el 2015 ganó un Grammy al ¿Mm? mejor álbum de ese año, o sea que ella en cierta manera es parte de ese Grammy también, o sea que Valeria es una excelente violinista bueno, y nos va a contar un poco toda su historia, ¿no? Qué lindo, Así qué que, lindo. Bueno, además, y me en, y en, tomo. y en Naka una vez yo la llevé a hacer en un Keirokai y tocó Sakura con el violín, que salió muy lindo. Claro, claro. Bueno, además poder unir su formación académica con la popular, con el tango, me parece maravilloso. Así que, bueno, están todos invitados, señoras y señores, a vernos el martes que viene. Muchas gracias por estar en esta charla. Hasta luego. Adiós.